Estamos contentos, hermanos, en esta mañana. Ya nos podemos ver, gracias a Dios. Algunos no nos vimos la semana anterior, pero nos vemos hoy. Y gracias a Dios que cada día podemos entrar en la presencia de Dios. Y no hay lugar más alto que estar humillados ante el Señor. O sea, no es la altura o el éxito de la humanidad o del hombre, sino cada vez, como decía Juan, es necesario que Él crezca, Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengüe. Entre más menguamos, Dios crece o Dios se ve más en la vida de nosotros. Y yo quisiera que hoy vayamos, voy a volver a tocar un pasaje que había tocado desde hace tiempo, que es el pacto desde Éxodo 19. Y voy a hablar hoy acerca de oyendo o viendo a Dios de lejos o de cerca. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿O qué le gustaría a usted? Participar, por ejemplo, en un proyecto, o solamente ver, o en un partido de fútbol. ¿Qué le gustaría? ¿Aplaudir al equipo porque es muy bueno? ¿O le gustaría escuchar desde fuera del estadio que algo pasó y la gente grita un gol y usted también se anima porque sabe que es México que metió un gol, porque escuchó a todos aclamar ese gol? ¿O ser usted uno de los jugadores que suda la playera, que está en el campo? O tal vez ser usted el que metió el gol, en el caso de los hombres, ¿no? ¿Qué le gustaría más? Yo creo que participar, ¿no? Eso es lo que le gustaría más que aplaudir. Y qué bueno que podamos aplaudir. O estar afuera del estadio y algo está pasando. ¿Qué le gustaría? ¿De lejos o de cerca? Creo que siempre es mejor de cerca. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Ver un hermoso paisaje por la televisión? ¿O posiblemente ir a ese lugar, a esa playa o a ese bosque y sentir el olor, descansar, hacer su carne asada allí, su asado, dormir en ese lugar? ¿Verdad que es mucho mejor experimentarlo de cerca que de lejos? ¿O que alguien le contó? Es mucho mejor experimentarlo de cerca, palparlo. Pues hoy vamos a hablar acerca de eso. Así que vamos a Éxodo 19, verso 3 en adelante. Y voy a leer del verso 3 al 6, pero yo quiero leer el verso 5 y 6, que ya hemos tocado en otras ocasiones. Dice la palabra del Señor así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios ha levantado un reino de sacerdotes y gente santa, y Dios ha llamado y pide que guarden su pacto, que vivan dentro de ese pacto para que ellos sean especial tesoro. Así que yo creo que a nosotros nos gustaría ser ese reino que es considerado un especial tesoro. Vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos y en esta hora queremos estar en tu presencia, sentir tu espíritu, no solamente oír hablar de ese espíritu, no solamente oír hablar de tu presencia, sino sentir tu presencia. No solamente oír acerca de ti, sino tener un encuentro contigo, vivirte diariamente. Y más, Señor, que alguien nos platique de ti será hermoso, pero mucho más que eso será que tú directamente nos hables, que tú te manifiestes a nosotros. Por eso hoy queremos, Señor, acercarnos y acercarnos cada vez más y poder tocarte, contemplar tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 19 el pueblo estaba viendo la gloria de Dios. En el capítulo 20, cuando reciben los mandamientos, veían en el monte cómo temblaba, humeaba, oían sonido de trompeta y oían la voz de Dios. Y dice en Éxodo 19, verso 3, y Moisés subió a Dios, o sea, al monte. Moisés se va acercando a Dios.
y Jehová lo llamó desde el monte. Hay una respuesta y hay un diálogo. Moisés sube porque Dios lo llamó. No llamó a todo el pueblo, llamó a Moisés, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Lo que iba a recibir se lo tenía que decir al pueblo. Finalmente el pueblo era el receptor de ese mensaje. Y cuando dice esta palabra, y anunciarás a los hijos de Israel, usa una palabra en el original hebreo que es nagad, que quiere decir les vas a explicar, les vas a referir lo que yo he dicho, y entonces les vas a revelar lo que significa esa palabra, y también significa protestar. Les vas a hacer prometer, comprometerse con esa palabra. Así que Moisés tenía una gran tarea, pero Dios no quería hablarle solo a Moisés, sino al pueblo, y hacer un compromiso con ellos. Cuando usted viene también a escuchar la palabra de Dios, no es que entre por aquí, salga por aquí, que nos gustó la palabra de Dios, sino nosotros tenemos que estar seguros que al acercarnos a Dios, Él nos está llamando, nosotros respondemos y hay un compromiso con el Señor. Dice en el verso 4, recordándoles esta palabra: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ustedes experimentaron eso de primera mano. Y cómo os tomé sobre alas de águilas. Ustedes vieron mi poder, que yo los he tomado como un pueblo especial, los he guardado de la muerte. Y os he traído a mí, y esto es lo importante. Hice todo esto porque hay un propósito. Los he traído a mí. Hay muchos pueblos, hay mucha gente, pero yo los elegí a ustedes para que estén cerca de mí. Es como el novio y la novia. Cuando van al altar, hacen un pacto, ¿no? Y sus votos, que dicen: renuncio a todas o a todos para entregarme, para consagrarme a ti. Me dedico solamente a ti. Dios había hecho esto con su pueblo. Está diciendo: mira, dentro de todos los pueblos yo te elegí a ti, te tomé como mío. Es un gran compromiso saber esto de parte de Dios. Te he traído a mí. O sea, el propósito de lo que Dios hizo era para que ese pueblo estuviese cerca de él. No era solo Moisés, era todo el pueblo. Dios llamó a Moisés, pero le dice: diles que yo los traje hacia mí, quiero que estén cerca de mí. Verso 5. Pero Dios dice: si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aunque toda la tierra es mía, yo quiero que ustedes sean especiales para mí. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Yo los he traído a mí, y lo que quiero de ustedes finalmente es que me sean un reino de sacerdotes y gente santa. He tratado un poco este punto. Un reino quiere decir un lugar, un pueblo, una nación donde yo sea el rey, donde mi gobierno esté sobre ustedes, donde ustedes me sirvan, donde yo habite en medio de ustedes. Y en el capítulo 25, verso 8 de Éxodo, dice, recordemos: yo los traje a mí y quiero que me sean un reino. 25:8. Y harás un santuario para mí y hablaré en medio de ellos. Yo los traje a mí, son mi tesoro, y lo que yo quiero hacer es hablarles a ustedes. Vamos a poner esto en una imagen, hermano. Dios no llamó al pueblo para que, como los ídolos, fuese mudo y el pueblo hiciera fiestas y estuviera ahí. No, Dios los llama, y como un Dios vivo dice: yo quiero hablarles a ustedes. Quiero comunicarme a ustedes. Les mostré mi poder, los traje a mí y yo quiero hablarles. ¿Qué debía hacer el pueblo? Si Dios iba a hablar, escuchar y estar atento a la voz de Dios. Entonces, ese tabernáculo que estaba en medio del campamento representaba que Dios estaba en el centro de la vida religiosa, la vida política, la vida social, la vida familiar de esa nación. Dios en el centro. Quiere decir que Dios iba a hablar a la vida familiar, de hecho personal, familiar, social,
política y religiosa de ese pueblo. Y en el capítulo 29, verso 42, 43, vamos haciendo esa imagen. Dios los llama, está en medio de ellos, es el centro del pueblo. Quiero hablarles. Y dice en el verso 43, Dios había pedido levantar un tabernáculo. Dice, y allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿Qué quería hacer Dios? Reunirse, hablarles, los trajo, les mostró su poder. Ahora les habla y quiere estar en comunión con ellos. Y luego dice, y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Qué quería hacer Dios también? Reunirlos, y no solamente ese lugar, sino toda la nación sería santificada, purificada, apartada. Y verso 45, algo bien importante. Y de aquí empezamos en este momento a ver lo que Dios quería hacer y lo que Dios hace hoy en día. Y todavía nos está llamando para que entendamos lo que quiere hacer en nuestra vida. Verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Habitar en medio de ellos. Quería levantar una casa o un templo, no el tabernáculo, sino que todo el pueblo fuese su templo. Y cuando dice que va a levantar o va a habitar en medio de ellos, levantar un tabernáculo y que ellos entiendan que ellos son ese tabernáculo, para que él habita, utiliza una palabra en hebreo que es shakán. Y este habitar quiere decir como hospedarse. Yo quiero vivir ahí. Es como cuando usted hace una reservación, ¿no?, en un hotel. Y usted hace esa reservación en ese hotel porque quiere pasar esos días allí, tal vez en la playa, quiere descansar. ¿Qué más espera cuando va a un hotel así de viaje? Que le atiendan bien o no, que esté limpio, que sea agradable. Imagínese, sale de su habitación y está la playa ahí. Qué hermoso, ¿no? Bueno, cuando Dios dice quiero habitar en medio de ustedes, está diciendo quiero hospedarme. Quiero que sea algo hermoso, agradable vivir en medio de ustedes. Quiero hospedarme o quedarme permanentemente entre ustedes. Y esta palabra shakán también quiere decir descansar o reposar. Quiero o he escogido una nación en la cual yo pueda hospedarme, vivir permanentemente y reposar. ¿Se acuerdan cómo terminó la creación de Dios? Con el reposo. ¿Qué era lo que Dios quería hacer entonces con su pueblo? Reposar en medio de ellos. Cuando usted llega a ese lugar o cuando ha ido a un viaje después de muchas horas y llega a casa de un familiar, y ese familiar lo recibe, bueno, al menos en el sureste, ¿no? Usted llega y ¿qué es lo primero que encuentra en una casa en el sureste? La hamaca. Y usted quiere llegar a la hamaca a descansar. Imagínese, Dios ha formado un mundo, muchas naciones, ha llamado un pueblo, bueno, a Abraham y a su descendencia. Y cuando ese pueblo es grande, ¿qué dice Dios? Yo quiero llegar con mi reino, con mi pueblo, y quiero descansar, reposar en medio de ellos, hospedarme en medio de ellos. Dios quiere hacer esto con nosotros. Vuelvo al verso 46 de donde estamos. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Lea conmigo esta siguiente parte. Para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios quiere hacer esto. Entonces Dios quiere reunirse con su pueblo. Dios quiere santificar a ese pueblo. Dios quiere hablar a ese pueblo, pero Dios quiere habitar permanentemente en medio de Israel y tener reposo en ese pueblo. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros el día de hoy. No sé si usted había visto el privilegio que tenemos. En el capítulo 29,
verso 42, que estamos ahí, de hecho, pero el verso 42 lo dejé al final por esto, para que usted vea. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Estaba hablando de lo que debían hacer ofrenda. Dice, a la puerta del tabernáculo ¿de qué? De reunión. ¿Cómo le llamó ese tabernáculo? Un lugar donde yo quiero reunirme con ustedes. ¿Qué es este lugar? Es un lugar de reunión, donde nosotros queremos reunirnos con los hermanos, pero más que eso es reunirnos con Dios. Y Él nos va a hablar, Él habita en medio de nosotros. Y dice el verso 42, este lugar llamado el tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual, lea conmigo, me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Qué quería hacer Dios? Como hoy, reunirnos para hablar. Dios quería estar cerca, Dios quería comunicarse con su pueblo. ¿Y qué haría el pueblo al saber esto? Gozarse, porque Dios lo quiere cerca. Ahora, cuando nosotros vemos en Éxodo 20, no vamos a tocar ese pasaje porque voy a tocar mejor Deuteronomio 5, vaya Deuteronomio 5, pero en Éxodo 20, cuando ellos reciben la ley y vieron la gloria de Dios y le escucharon, dijeron, Moisés, no hable Dios con nosotros, no sea que vayamos a morir. Porque Dios había dicho, yo soy un Dios santo y ustedes deben ser un pueblo santo para que yo habite en medio de ustedes. Porque si no, ¿qué iba a pasar? Vendré sobre ustedes y traeré juicio. Bueno, pero estoy resumiendo todo, hermano, porque lo hemos visto en otras predicaciones anteriores. Pero en Deuteronomio capítulo 5, verso 22, a la segunda generación, Moisés le está recordando, o Dios a través de Moisés le está recordando lo que ellos hicieron. Verso 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió nada más, está recordándoles los 10 mandamientos. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de Dios en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, ¿qué haría el pueblo? Yo creo que danzó de gozo, ¿no? El poder y la gloria de Dios. ¿Qué haría usted si Dios le habla así? ¿Qué hace usted si ve la mano de Dios? Un prodigio, una sanidad, un milagro. ¿Qué haría usted? Se goza, ¿no? Si Dios directamente habla a su corazón, a su necesidad, y Dios está guiando su vida, ¿qué haría usted? Estar agradecido con Dios y no quisiera dejar de oír la voz de Dios. Regresemos al pasaje. Y entonces en el verso 23 dice, y vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestra tribu y vuestros ancianos, y dijiste, he aquí que Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído la voz de en medio del fuego. Reconocían el poder de Dios. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ellos pensaban que si Dios le hablaba al hombre, el hombre moriría, pero dice, no, Dios nos habla y todavía vivimos. Verso 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? A ver, creo que este pueblo no entendía. Dios está manifestando y dice, y aún así vivimos, pero ¿qué tal que morimos? ¿Se acuerda cuando Dios habló acerca de las vestiduras sacerdotales? ¿Cómo tenía que estar el sacerdote? Santo y puro. Si no, ¿qué pasaba? Moría. Entonces, ¿qué pensó el pueblo? Dios me habla, sí veo el poder de Dios, pero Dios quiere que yo viva santamente, porque si no, voy a morir. ¿Qué es lo que la gente comúnmente dice como excusa para no acercarse a Dios? No, es que Dios quiere que seamos personas buenas, dicen ellos, ¿no? O limpias. Bueno, ¿y por qué no te acercas a Dios? No, es que tendría que dejar muchas cosas. Y a veces también los creyentes decimos eso.
conocemos a Dios, pero no me comprometo más con Dios porque sé que tengo que dejar mucho, porque es un gran compromiso. Y entonces Dios sí nos sigue llamando, pero es un Dios de santidad, y este pueblo dice: podemos morir. Voy a regresar al verso 25. Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Nosotros no somos dignos de oír la voz de Dios, pero Dios los había hecho dignos. O sea, Dios se reveló y ellos dicen: no somos dignos. Dios los apartó y ellos dicen: no somos dignos. ¿No pasa eso con nosotros los creyentes? Aún estando en la iglesia, ya nos rescató y decimos: no somos dignos. Y eso siempre nos está deteniendo. Es una mentira del enemigo, o es una mentira de nuestra mente, de nuestro sentimiento, que no nos deja comprometernos con el Señor. Verso 27. Ellos le dicen a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Pastor, usted estudie la palabra de Dios. Pastor, usted ore. No, los hermanos del grupo de la oración, ellos que oren. Los hermanos de la alabanza, ellos que trabajen. Los hermanos ujieres, ellos que evangelicen. Mejor acércate tú. O hermano, ¿por qué no ora usted por mí? ¿Qué le podríamos contestar al hermano que nos dice así? A ver, hermano Raúl, usted pídale a Dios, no por mí. Yo creo que diríamos: bueno, gracias hermano, sí voy a orar por usted, pero luego ¿qué le podríamos decir? ¿Y por qué no oras tú? No, o sea, quiero decir, yo le puedo pedir y voy a apoyarte, pero ¿por qué no te acercas tú? Dios también te oye a ti, ¿o no? Ellos le decían: no, Moisés, mejor tú. Ve lo que Dios dice. Y luego continúa el verso 27. Y tú nos dirás lo que Jehová nuestro Dios nos dijere, y nosotros oiremos y haremos. Qué bueno que oirían y harían. Y de esto habló, creo, el pastor Joel también. Qué bueno. Ve tú, nos dices cómo está. Un día íbamos a Tlalnepantla y nos asaltaron en los camiones ahí, ya, en los autobuses. Ya ve que ahí no pasa nada de eso, ¿no? Entonces nos asaltan, y llegando ahí a Tenayuca, hay un crucero. Los asaltantes se bajaron como 2 cuadras antes y se metieron en la calle. Y estaban unos policías y una patrulla ahí. Entonces nos bajamos del autobús y unos señores dicen: nos acaban de asaltar, miren, se metieron a 2 cuadras ahí. ¿Y qué cree que dijo el policía? Vayan y vean dónde están y luego vienen y nos dicen. Así como a ver, creo que ese es tu trabajo, ¿no? Dios estaba comunicando con el pueblo directamente. ¿Y qué dice el pueblo? No, Moisés, mejor ve tú y luego nos dices. A ver, hermanos, yo quiero ir a hacer un viaje allá por Israel. Quiero ir a hacer un viaje. ¿Y qué tal que ustedes me apoyan? Luego vengo y les cuento, ¿no? Además, tú tienes el dinero para el viaje. Dame el dinero, yo voy, vengo y te cuento. ¿Qué te parece? ¿Qué dirías, Artemio? Amén, dice Saúl. No, yo le diría: ay, no, pues mejor voy yo. Si tengo el dinero, mejor voy yo. ¿Verdad? O sea, si yo puedo ir, ¿por qué te voy a decir que vayas tú? Mejor voy yo y ya, ¿no? Yo lo veo. Pero el pueblo era así, y a veces nosotros somos así. Y de hecho hay iglesias que hacen eso, ¿no? Yo voy y les cuento. No, mejor todos vamos a la presencia de Dios. Bueno, regresemos a la palabra. Ellos sabían que no morirían al oír la voz de Dios, porque Dios era santo. Pero ellos dicen: no, mejor nosotros oiremos lo que te diga y haremos.
Pero dice el verso 28: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de ese pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Está bien? Bueno. Verso 29: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardaren todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Está bien lo que dijeron, porque no tienen el corazón que tema a Dios y guarde sus mandamientos. Por eso no se pueden acercar, no son fieles a Dios. Voluntariamente este pueblo se estaba distanciando de Dios. O sea, lo que había en su corazón, su pecado, no les dejaba acercarse a Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Sí decían: qué poder de Dios, qué gloria de Dios, pero yo no me acerco. Posiblemente alguno que nos esté viendo diga: qué bien está la palabra de Dios, pero yo te invitaría a que no digas que está bien la palabra de Dios, sino que te comprometas con esa palabra, que te comprometas con Dios, que abras la puerta de tu corazón, que Él entre a tu corazón, que a partir de este momento digas: yo soy ese pueblo que quiere escuchar directamente a Dios, quiere conocer a su Dios, quiere encontrarse con Dios y que Dios le hable. Eso es lo que nosotros debemos hacer. En Deuteronomio 30, verso 10 en adelante, Dios le está diciendo a esta segunda generación: mira, yo he querido estar cerca de ustedes, pero ustedes no han querido. Verso 10: cuando obedecieres a la voz de Jehová, condición, obedecer a Dios, Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto era lo que Dios quería. Entonces realmente este pueblo no tenía un corazón convertido y no tenía un corazón obediente a la voz de Dios. Por eso es que no querían oírle. Y Dios está diciendo: cuando te conviertas, cuando obedezcas a Dios. Verso 11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. ¿Era difícil? No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No te estoy pidiendo algo difícil. Y ya le va a decir qué tan lejos no está. Pero el verso 14: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No te estoy pidiendo nada difícil, yo quiero hablarte. Pero ¿qué hace ese pueblo? Se distancia. ¿No ha pasado con nosotros eso espiritualmente? A veces nos vamos distanciando del Señor. Dios sigue hablándonos, pero nosotros somos los que nos distanciamos. No queremos oírle. Y entonces yo hago la pregunta aquí: ¿nosotros qué queremos? ¿Oír de lejos o de cerca a Dios? ¿Verle de lejos o palparle? ¿Que alguien nos cuente de Dios o que Dios mismo se revele a nosotros? ¿Adorar a Dios de cerca o a distancia? Es la pregunta. En Deuteronomio 5, volvemos a Deuteronomio 5 cuando les está hablando, en el verso 30 les dice a este pueblo, después de recordarles la ley a esta segunda generación: ustedes vieron lo que pasó con sus padres. Pero Dios le dice a este pueblo que no quiere oírle: ciertamente han dicho bien, porque su corazón no es fiel, no está convertido. Verso 30: ve y diles: volveos a vuestras tiendas. Esto es lo que Dios les dijo a ese pueblo que no quería oírle. Está bien, yo estoy en reunión contigo, pero ustedes váyanse a sus tiendas. Y tú quédate aquí conmigo. ¿Se da cuenta la diferencia ahora? Tú me oyes, ellos no quieren. ¿Qué les dice? Váyanse. Es como el hijo, ¿no? Rebelde, que usted le dice: no lo hagas, no lo hagas. No, mamá, es que no. No, papá. Al final dice: bueno, hazlo. O sea, realmente lo que le está diciendo: ¿eso es lo que quieres? Eso vas a tener.
Váyanse a sus tiendas, y tú, Moisés, tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que les doy por posesión. De todos modos me tienen que obedecer, pero tú quédate aquí conmigo, yo te voy a hablar a ti. Ellos no quieren, yo les quería hablar, quería que estuvieran conmigo, pero ellos se volverán a su casa. Entonces en Éxodo 32, no voy a tocar Éxodo 32, quería tocar este capítulo, pero solamente este pasaje es todo un tema. En Éxodo 32 vemos que el pueblo se levanta un becerro de oro porque Moisés ha tardado en bajar con la ley de Dios que le está hablando, y vemos que este pueblo muestra su verdadero corazón. No eran fieles a Dios. Muestran el rechazo que tenían por Dios al compararle con un ídolo y atribuirle a ese ídolo lo que Dios había hecho. Fueron tan profanos que a ese becerro le llamaron Jehová y le rindieron culto en lugar de rendirle culto a Dios. Y entonces este pecado trajo juicio al pueblo. ¿Y Dios qué hace? Se aparta del pueblo. De hecho, Dios quiere destruirlos. Y ese tabernáculo que era el centro y donde Dios quería reunirse con ellos y hablarles, ahora vean el capítulo 33, verso 1 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste. Ya no llama a mi pueblo, dice tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Sí los voy a llevar, porque se lo juré a sus padres. Verso 2: y yo enviaré delante de ti a mi ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. O sea, voy a enviar a mi ángel a esa tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué dice enseguida? Pero yo no subiré, léalo, en medio de ti. ¿No Dios quería vivir en medio de ellos y hablarles? Ya no. Porque este pueblo, porque eres pueblo de dura servicios, eres rebelde, no tienes corazón convertido, no eres fiel para obedecer la palabra. No sea que te consuma en el camino. Y aún en esto Dios tenía misericordia. No va a ir mi gloria en medio de ti porque eres rebelde, y no sea que te vaya a consumir. Pero yo quería ir en medio de ti. Hay mucho que hablar acerca de esto, pero pensemos que eso Dios nos los está hablando a nosotros. Y entonces dice que el pueblo se entristeció. Y el verso 5: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Y se pusieron tristes. ¿Cómo Dios dice que somos rebeldes? ¿Todavía se ponían dignos? ¿O no es una desfachatez, un descaro? Decir, ¿a poco somos rebeldes? Y la gente, cuando le decimos recibe al Señor, o aún nosotros cuando tenemos que convertirnos al Señor, que decimos, pero si no soy tan pecador, ¿no así decimos? Bueno, ahora Dios ya no va en medio de ellos para que no sean consumidos por su santidad y su fuego y su gloria. El lugar que era el centro para reunirse con ellos, ahora, ¿qué dice el Señor? Va a estar fuera del campamento. Ya no le van a oír directamente, ya no van a ver la gloria de Dios directamente. Verso 8: y sucedía que cuando Moisés salía, verso 7: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó, ¿dónde, hermanos? Lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Seguía siendo de reunión, pero ahora donde estaba, fuera del campamento, lejos. Y si usted después recuerda Ezequiel capítulo 9 en adelante, va a ver que también la gloria de Dios se aparta del templo por el mismo pecado otra vez del pueblo. Y dice en el verso 7: y cualquiera que buscare a Jehová, ¿qué hacía ahora? Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Antes, ¿cómo era? Dios estaba en medio de ellos. Ahora está fuera. Si quieres, ve. Verso 8: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada
cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Ahora que están viendo que Moisés entra allá. Mira qué bonito, mira qué poderoso, mira qué hermoso que Dios lo llamó y entra. ¿Verdad que qué hermoso que Dios le hable a alguien? Sí, ¿verdad? Mira qué hermoso, Dios le habla. Y hay gente que dice, acá hay uno que sana, y ahí van todos. Acá hay uno que profetiza, y ahí van todos. Acá hay uno que ora, y ahí van todos. No estamos tan lejos de esto, ¿no? Pero Dios quería hablarle a todo el pueblo, pero ahora solamente ven a Moisés, porque ellos no han querido. Verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de la nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Miren, Dios está hablando con Moisés. Qué gozo, ¿verdad, hermanos? Pero ¿no sería mejor que ellos hubieran hablado directamente con Dios? O que Dios les hablara a ellos. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y adoran, oyen, más bien saben que Dios está hablando con Moisés. Ven la gloria de Dios y adoran, pero a distancia, a lo lejos. Pero Moisés, ¿dónde está? En la misma presencia y la gloria de Dios. Verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Mientras el pueblo a lo lejos decía, mira qué hermoso, mira la gloria de Dios, adoramos a Dios y cantamos. ¿Qué hacía Moisés? Moisés solamente entraba a la presencia de Dios y Dios le hablaba a él y él escuchaba. Qué hermoso, ¿no? Cuando vienes a adorar a Dios, ¿vienes a escuchar que los hermanos canten y adoren a Dios, o tú vienes a adorar a Dios? Cuando vienes a escuchar la palabra de Dios, ¿vienes a escuchar que el pastor exponga la palabra, o vienes a decir, Señor, yo quiero que tú me hables a mí? El pueblo, veamos tres cosas o tres actitudes diferentes en este pasaje. El pueblo a Dios y a Moisés. El pueblo no puede oír directamente a Dios. El pueblo ve la gloria de Dios a distancia, adora a distancia. Sus ojos ya no están puestas en Dios, sino en Moisés. Por eso pasa que ahora que el profeta Tibi Joshua, que el profeta tal, que y la gente sigue eso. Pero hermanos, el Dios creador de los cielos y de la tierra habita en ti y te llamó. ¿Por qué andas siguiendo hombres en lugar de escuchar directamente a Dios, de comer, cenar con Él, de vivir con Él? Pero Moisés salía al tabernáculo de reunión para encontrarse con Dios y para oírle. Moisés entraba en ese tabernáculo a vista del pueblo, volvía al campamento habiendo oído la voz de Dios. Él les hablaba lo que Dios había prometido, la presencia de Dios. ¿Qué le dijo Dios en el capítulo 33, 14? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él puede ver la gloria de Dios. En el capítulo 33, verso 21 al 23, dice que Dios le dijo, y vas a ver mis espaldas, tú vas a ver mi gloria. Y el pueblo, ¿qué hacía? A lo lejos. Dice Moisés que Dios le habló. Dice Moisés. Moisés sería el mediador entre ese mensaje y Dios. Y Moisés, cuando regresaba, reflejaba la gloria de Dios, porque estuvo en la presencia de Dios. Capítulo 34, verso 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y todos veían la gloria de Dios en Moisés. Pero hermano, esa gloria de Dios pudo haber estado en cada uno de ellos. Esa gloria de Dios puede estar en ti, hermano. Y la actitud de Dios con ese hombre que se acercaba a él, cualquiera que se acerca a su presencia,
dice que la gloria de Dios descendía como columna de nube visible y Dios hablaba cara a cara. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo hoy? Termino con el verso 11 del capítulo 33, que ya lo leímos. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera su compañero, y él volvía al campamento. Y termino con este verso. Puede ser que nosotros no seamos Moisés ni el pueblo, pero había un joven ahí, y el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, lea conmigo esta parte, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Tal vez nosotros no somos los que estamos hablando ahora con Dios, pero sabemos que Dios está hablando. Yo quiero estar con ese pueblo que está a distancia, o con Moisés que está hablando con Dios. No, pues yo me voy a ir con Moisés. Y él estaba ahí constantemente en el tabernáculo de reunión. ¿No podían venir los otros también a reunirse con Dios? Sí, pero ellos no quisieron. Pero Josué sí está ahí en la presencia de Dios. Ahora, ¿a quién escogió Dios para que llevara adelante a ese pueblo? A ese que estuvo ahí, no se apartaba del tabernáculo. ¿A quién le dice Dios, esfuérzate y sé valiente para que pongas por obra mi palabra? A Josué, ese que quiso estar cerca de la presencia de Dios. Para nosotros hoy termino y hay una actitud. Podemos ser de esos que vemos de lejos, esos que estamos de cerca recibiendo al Señor, pero si todavía no estamos ahí, podemos ser como Josué, acercarnos, estar ahí hasta que llegue el momento en que Dios me hable a mí. Ya no es a Moisés, es a Josué. Ya no es a Naún, es a Yasmín, es a Artemio, es a Max. Es que tú te acerques, que estés constante en la presencia de Dios, recibiendo su palabra y su espíritu. Yo quiero que hoy llegamos a un compromiso con el Señor de esta manera y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús me acerco delante de ti. Yo oro y no quiero orar de lejos ni ver de lejos, sino como Moisés acercarme delante de ti y que oiga tu voz, cara a cara me hables, que sea transformado como Moisés fue a la misma gloria, que refleje esa gloria de Dios. Pero si no he llegado todavía a ese momento, que sea como Josué, que esté constantemente buscando tu presencia en esa reunión donde tú me hablarás, hasta el momento en que digas: Josué, sigues tú. Josué, ahora te hablo a ti. Josué, ahora tú verás mi gloria. Josué, ahora tú pasa este Jordán. Josué, ahora tú vence a esos enemigos. Josué, ahora tú reparte estas tierras a este pueblo. Josué, tú pasaste tiempo a solas cerca de mí. Ahora yo te hablo a ti. Ahora yo me revelo a ti. Que cada uno de mis hermanos presenciales y los que están de manera virtual pueda tener ese compromiso de acercarse al Señor. Padre, en este momento oro por mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.